Bien, antes de presentarles el tema del día de hoy, quería absolver dos preguntas que me han llegado sobre el libro que estoy publicando y lanzando y presentando el día viernes a las 7 de la noche, viernes 28, en la librería El Virrey de Miraflores junto a mis colegas Paolo Ugas y Daniel Llovera. Eh, Entrada libre según el aforo, ¿no es cierto? Eh, los que llegan temprano entrarán, los que llegan tarde, pues ya no es mi rollo. Este, ¿Dónde se va a vender el libro? Ahorita está en El Virrey de Miraflores y en Book Vivant de Miguel Lazo en San Isidro. Va a ser colocado también en otras librerías, me preguntaron, ¿va a estar en Crisol? No estoy muy seguro de que esté en Crisol porque el librero amigo que nos está ayudando con la distribución del libro nos ha dicho que Crisol, a diferencia del resto de librerías, no cumple a tiempo con los pagos, ¿no? Entonces, en Crisol creo que no va a estar. Pero bueno. Y la otra pregunta, ¿cómo así me animé a autopublicar? Bueno, es una historia larga. ¿Por qué me fui de Planeta? En fin, la contaré en algún momento, pero no ahora. En corto, si alguien quiere autopublicar, en mi caso lo hice con Gracia Angulo, Laboratorio Editorial. Es mi novia, entonces mi opinión probablemente sea muy subjetiva, pero miren el producto. Yo estoy muy contento con el trabajo de Gracia Angulo, Laboratorio Editorial. Si no le gusta el contenido, bueno, el contenido es responsabilidad mía. La forma como ha sido editado el libro, la presentación, la idea, el concepto, en fin, todo es un trabajo de Gracia Angulo, Laboratorio Editorial. Cherry aparte, vamos con el tema del día. ¿Saben ustedes qué cosa es la nación Huitoto? Bueno, yo hasta hace muy poco sabía poco o nada. O nada. Entonces, vamos a presentarles una entrevista que le hice a La Limón a Nuria Frigola, documentalista, y a Renber Yaguarcani, de la Nación Huitoto, artista, cuyas historias realmente son impresionantes. A mí fue una entrevista que me impactó mucho y, claro, el eje de la entrevista es un documental dirigido por Nuria, en la que Renber es el personaje central, y ahí nos hablan sobre su arte y sobre la nación Huitoto. Vamos, Pato, con la entrevista. Vamos a hablar sobre El canto de las mariposas, una película que si no la han visto, tienen que verla porque es imperdible. Vamos a conversar ahora con la directora Nuria Frigola y con Renber Yaguarcani, que es el personaje principal de la historia. Bienvenidos a los dos. Hola, bueno, gracias, Pedro. Primera cuestión, y permíteme, Renber, que le pregunte a Nuria, ¿cuál es el origen de la película? O sea, ¿cómo así, cuál es el germen de El canto de las mariposas? Esta pregunta es difícil de responder con precisión porque no sé exactamente el momento, pero puedo determinar dos cosas. Yo migré al Perú, yo soy de origen catalana y Cataluña es una nación dentro de España, ¿no? Y mi lengua materna es el catalán. Entonces, como que tengo desde pequeña mucha sensibilidad sobre la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Y cuando llegué al Perú en el año 2005, recuerdo que en un diario, creo que era La República, porque no tengo el recorte ni nada, leí una entrevista a una señora que era la última hablante de una lengua amazónica. Creo que puede haber sido Tauxiro, no estoy segura, porque eso pasó hace más de 15 años, ¿no? Y ahí me quedó eso, como me chocó un montón y me despertó mucho interés. Me matriculé a un curso de quechua que costó un montón encontrar al profesor. Entonces, eso
creo que es una pequeña semilla de lo que sería, pero ahí ni siquiera yo estaba involucrada en el mundo audiovisual, trabajaba en temas de derechos humanos, en Amnistía Internacional. Y después, cuando empecé, había terminado de producir un documental, Hija de la Laguna, sobre un conflicto socioambiental en los Andes, y empecé a investigar para hacer mi primera película como directora. Quería abordar temas de Amazonía y me entrevisté con varias posibles personajes y en 2014 fue el primer café con Rembert. Y ahí él ya me habló de su abuela. Entonces, como que esas dos cositas, pero no se llamaba así, había más personajes, como que fue mutando. Hemos hecho la película al andar, por así decirlo. Pero les ha salido fantástica, de verdad que fantástica. Qué bueno. Rembert, yo te felicito por tu arte, por tus pinturas, de verdad que me fascinaron. Pero para quien no te conoce, ¿quién es Rembert Yaguarcani? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde has nacido? Hola, Pedro. Buen día a todos y a todas. Rembert es un huitoto, otro indígena más del Perú, de los miles de indígenas que conforman el Perú de este siglo. Estamos en Pebas. Pebas es una localidad que está a orillas del río Ampiacu, en la desembocadura al Amazonas. Estamos como entre 15, 10 o 5 horas de Iquitos, dependiendo Wow. de, de la embarcación que uno vaya a tomar. Toda la familia está dedicado a la artesanía y a las artes. Soy nieto de Marta López, una de las matriarcas del clan Aymenu, el clan de la Garza en Perú. Nuestra historia, como la mayoría de las historias de las familias indígenas en Latinoamérica, está vinculada mucho a los procesos sociales trágicas entre el occidente peruano, el occidente de las naciones latinoamericanas con las sociedades ancestrales. Y para terminar de contestar la pregunta, pues estamos en un proceso de proteger, reivindicar, e intentar quebrar a través de los múltiples lenguajes contemporáneos que nos brinda ahora el siglo XXI, intentar quebrar todos esos estereotipos que se han ido construyendo durante más de un siglo hacia las sociedades indígenas. Ahora, una precisión, Rembert. ¿Tú naces en zona peruana o en zona colombiana? Que era algo que estábamos conversando justo antes con Nuria y no me queda claro. En zona peruana. El Ampiaco es un río que se extiende por Loreto, llega, casi conecta muy cerca con la cabecera del río Algodón, que es un afluente del río Putumayo, ya frontera con Colombia y Perú. Sí, una de las cosas que también tengo que resaltar de la película, por lo menos en mi caso, ¿no? Fue que me sentí tan ignorante, tan analfabeto, tan enajenado, digamos, de un Perú que no conocía, ¿no? O sea, porque eso tiene este documental, te hace viajar a un lugar recóndito del país y descubrir gente talentosísima como, pues no solamente es Rembert, es toda tu familia, ¿no? O sea, háblame de tu padre, por ejemplo, que me pareció un capazo, digamos, me encantó cuando se tiraba al piso para, ¿quiénes eran los niños? Sus nietos, sus hijos, a los que les son sus nietos. Son sus nietos, que les está enseñando a pintar, ¿no? Y le dice, no importa que te salga feo el dibujo, lo importante es la historia que vas a contar. Y dije, wow, eso era así como, no sé, o sea, de verdad que la clase de un maestro, ¿no? Bueno, pero en fin, háblame tú de tu papá.
Eso es una de las escenas que a mí también me sorprendieron muchísimo. Yo no estaba en ese momento en la casa cuando se grabó, pues estaba Nuria con todo el equipo grabando y nosotros con mi hermano fuimos a la chacra. Entonces yo tiempo después me enteré, cuando ya estaba me enteré viendo la película. Y es una enseñanza, diría yo, muy vanguardista, porque si uno toma los conceptos del arte contemporáneo, del arte moderno, del arte contemporáneo, los valores del proceso y del concepto para crear una obra de arte en estos tiempos, pues lo que mi papá y lo que Santiago nos dicen en ese momento es totalmente vanguardista. O sea, eso yo lo he escuchado de muchos académicos vinculados a las artes como curadores o historiadores de arte, no lo había escuchado pues propiamente de un indígena. Bueno, Santiago es un narrador, está considerado como un cronista de la época del caucho, un cronista visual, un cronista que te lleva con imágenes a narrar a narrar los castigos, las muertes, pero además de eso, no me deja de sorprender la cantidad de personajes, de dioses, diablos, demonios, plantas, seres que aparecen no solamente en esta superficie bidimensional como es la pintura, sino en su memoria, en su imaginación y en el momento de narrarte la historia y el mito, porque cuando Santiago narra el mito, no solamente narra a partir de los labios hacia afuera, sino hay una construcción del cuerpo, de los ademanes del cuerpo, del movimiento, para narrar la historia. Entonces, yo cada vez que nosotros tomamos atención en familia, mis hermanos, sobrinos, mi mamá, siempre nos reímos de de este ritual del cuerpo para narrar todos sus mitos y sus historias. Pero Santiago también y por eso yo lo admiro, porque representa a esa cantidad, a esos miles de padres indígenas, Ashanin, Cachipivos, que están regados por toda la Amazonía y que están resistiendo a los embates del mundo contemporáneo, del mundo moderno, ¿no? A esta bestia grandísimo que viene en nombre del progreso y el desarrollo. Resiste y resiste, pero ahora no solamente resiste a través de los mitos en las historias, resiste a través de la pintura, y ahora en estos momentos resiste a través de una película. Ayer cuando nos reuníamos hablábamos de que la película le da un fundamento grandísimo e importante al trabajo de protección y reconocimiento, de dignificación a la sociedad indígena. Una indígena. pequeña precisión, Renber. Cuando dices que Santiago, tu padre, resiste a esta cosa occidental, estás hablando de que de la defensa de las tradiciones, de que no se dejen avasallar por una cultura que es la cultura limeña fundamentalmente, que de alguna manera se instala como para quedarse, digamos. ¿A eso te refieres? Y sí, y para precisar, en general, a todo lo que viene, consideramos nosotros en familia que lo que viene de afuera no necesariamente todo es malo, pero lo que pasa es que en las comunidades indígenas lo primero que llega es lo más negativo, ¿no? Entonces, poder separar esas cosas y poder inculcar resistencia a las nuevas generaciones se hace difícil. En ese caso, Santiago, digamos, la resistencia que tiene él es precisamente la protección de sus tradiciones y sus conocimientos. Sí, para tener una idea de Santiago, Nuria, tú me comentabas, me diste dos datos que a mí me dije, wow, Santiago está vendiendo sus obras
al MoMA y al Museo Sofía de España. Así es, y esto es algo reciente de la pandemia, por así decirlo, no cuando grabábamos la película. Entonces, algo que durante los años que estuvimos grabando con él, conversábamos con él mismo, con Rembert, es que Santiago es un pintor indígena, entre comillas, de verdad, en el sentido de que él se gana la vida yendo a pescar y pinta, yendo a cosechar yuca y pinta. Entonces, realmente lo interesante y la vida diaria de Santiago como indígena y pintor tiene que ver con ese estilo de vida, lo que enriquece su arte enormemente, ¿no? Y durante la pandemia a mí me ha alegrado un montón saber que ha habido ese salto, que es algo inesperado, entiendo, para la familia Yaguarcán, y han sido estos días que hemos podido estar en Lima presentando la película muy felices porque celebrábamos varios éxitos, incluyendo esto, que Santiago sus obras acaban de ser adquiridas por varios museos en Europa y están en negociaciones con otros, ¿no? Como el mismo MoMA. Entonces, es increíble. Una cosa que no he comentado, una omisión terrible de mi parte, es que El canto de las mariposas acaba de ganar el premio Mejor Documental Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En 2020, Pedro. Eso fue en 2020. Pero sí. Bueno, o sea, igual ha circulado por varios festivales. ¿Qué pasó con la película? En nuestra situación es que creo que era el 11 de marzo de 2020. Llegando un poco tarde. No, así es el circuito pandémico. En el 11 de marzo de 2020 estábamos haciendo una prueba de proyección en un centro cultural, en el Centro Cultural de la PUC, sí, porque nos íbamos a ir con Rembert y a México y a Canadá a empezar lo que en una película es la ruta de festivales, que es una ruta, por así decirlo, de prestigio, en verdad, porque no llega mucho público, sino que lo ven cinéfilos en diferentes sitios. Y cuando terminó ese pase, vino el mismo director del Centro Cultural a echarnos porque ya estaban saliendo las normativas que tenían que cerrar los centros culturales. Entramos en la primera fase de la pandemia, la más dura, la que estábamos completamente encerrados en Perú y en el mundo, y ahí teníamos que tomar la decisión de si seguíamos online o si guardábamos la película. Y después de pensarlo mucho, decidimos seguir online. Entonces, durante 2 años, El canto de las mariposas ha estado en festivales en los 5 continentes. E incluso ha ganado en 2020, ganó Mejor Documental Iberoamericano. El año pasado, en 2021, fue adquirido por la Televisión Pública de Estados Unidos e hicieron 2 meses gratuitos online y lo pasaron por televisión pública, alcanzando más de 4 millones de espectadores. Por eso dijimos, no puede pasar de 2022, inicios de año, que tenemos que hacer lo mismo en Perú, porque había estado en el Festival de Cine de Lima del 2020, pero alcanzó muy pocos espectadores, unos 500 más o menos, que es el máximo que se permitía. Entonces quisimos como hacer lo mismo que hemos hecho en el extranjero, en Estados Unidos, y ponerla a disposición de quien quiera verla. Entonces la pueden ver hasta el 24 de abril, es decir, quedan 3 semanas exactas. Queda poco. elcantodelasmariposas.pe, solo Perú, solo es geolocalizado Perú. ¿Ya? Y este domingo, si alguien no tiene buen internet, este domingo 3 de abril a las 9 de la noche por Televisión Nacional. Entonces estamos optando por #Cine para Todos, en el sentido de que hemos liberado la película para que la vea, porque ya hemos festivaleado, es decir, la película. A veces amigos, colegas nos decían, qué bien, veo que están en la India, veo que están en Seattle, y era como, bueno, mandamos un archivo y lo ve gente ahí. Nosotros no hemos ido a ningún lado. Bueno, conversando con Nuria, antes de esto, Nuria me hablaba de El sueño del Celta, que es un pecado de omisión, una novela de Mario Vargas Llosa que yo no he leído todavía, pero yo sí he leído El hablador de Vargas Llosa, ¿no? Y cuando yo he visto el documental, sí tenía estas referencias con El hablador, que se trata de alguien que en una tribu indígena su función es la de narrar historias, la de contar historias, y que eran también reticentes a la influencia de Occidente, ¿no? Que es algo que Vargas Llosa cuenta en 2 partes, como a veces hace en sus novelas. Entonces, esa cuestión de contar las historias, que es una cosa fundamental casi de vida o muerte, ¿no?
para los huitotos me impactó muchísimo. Y la influencia de tu abuela Renber, ¿no? Que aparece ahí cantando, hablando en huitoto, por suerte está traducido, no sé de dónde consiguieron un traductor o traductora del huitoto. No fue fácil, fue con la productora local de La Chorrera, que era huitoto, es traductora oficial. ¿Ya? Y con ella acabó haciendo la traducción final, porque los cantos de la abuela Marta, que son de archivo, porque cuando empezamos a hacer el canto de las mariposas, ella ya había fallecido, es archivo de la familia Yaguarcani, archivo de algunos documentalistas como Fernando Valdivia, Roberta Sánchez. Trabajábamos con traducciones aproximadas, y lo mismo con lo que está en la última parte en La Chorrera, que ahí la lengua vehicular es el huitoto múnuca. Entonces, es una variante. Ahí Renber puede contestar más específicamente qué significa el múnuca. A ver, Renber. Ilústranos. En Perú oficialmente está reconocido los huitotos que pertenecen al clan Muruy o Muruy y Muinane, pero los huitotos tienen pues más una treintena de clanes. Entonces, y el ministerio lo que ha hecho es reconocer, dependiendo de la población de cada pueblo, de cada nación indígena. Si es una nación muy numerosa, pues es más sencillo de que te reconozcan el idioma, etcétera, ¿no? Pues nosotros, como somos poquitos, entonces, lo que ha hecho el Ministerio de Educación también es como juntar a todos en uno solo, ¿no? Decir que no hay Muruy, que no hay Muinaine, que no hay Aymenos, que no hay Nupode, que todos son huitotos. Entonces, para poder clasificar y para poder publicar los libros en un mismo dialecto. Entonces nosotros, yo fui una de las personas que se opuso a eso, primero porque dije que los Muruy no son iguales que los Muinaine no son igual que los Nupode, y así sucesivamente. En cambio, en La Chorrera, el clan más numeroso, pues es el clan Aymenu, el clan de la familia, ¿no? Con lo contrario a Perú. Entonces, los Aymenu hablan el dialecto huitoto, que se llama Múnuca, como los Muruy hablan el dialecto huitoto, que se llama Bue. Entonces, ahí la diferencia de lenguaje. Ahora, tú que has nacido ahí, te has criado ahí, te has formado ahí, pero a la par, digamos, por tu arte, has salido de ahí y te has movido también por el mundo. Entonces, cuando te preguntan de dónde eres, ¿tú qué dices? ¿Soy peruano o soy huitoto? No, soy huitoto, definitivamente. La construcción... Todo indígena dice eso, Pedro. Ninguno dice soy peruano. Dicen, tengo el DNI, eso es lo único que me sirve. Ya. Es un tema, ¿eh? Sí. No, es un temón, es un temón. Es que esa es una de las cosas que justo les decía que me impactó muchísimo, porque me sentí un ignorante, un analfabeto, un enajenado en mi propio país por no conocer. Sí, no, es que es verdad. O sea, mira, quien ve el canto de las mariposas dice, no, o sea, nadie se la puede dar de canchero. O sea, es más, me choca que cuando Nuria me explica las cosas, me las explica, digamos, mejor que cualquiera en el Perú, ¿no? Siendo Nuria catalana. Entonces, de verdad que yo me he sentido impactado por ese lado, pero impactado también por el tema del genocidio de los caucheros. Esa parte es terrible, ¿no? Cuando narran que los mutilaban, que los quemaban. ¿Cómo recibías tú esas historias, Renber? Pues con total tristeza, ¿no? Ya de los primeros años de niño, con muchísima tristeza, pero después, ya a medida que uno va creciendo, ahora es parte de la historia que me indigna totalmente, y me indigna no solamente por la cantidad de asesinatos que hubo en la época del caucho, sino porque
ha continuado sucediendo lo mismo con todos los pueblos indígenas en el Perú, pero en diferentes situaciones, ¿no? A principios del siglo XX fue el caucho, pero se ha ido repitiendo con la tala ilegal, con el petróleo, con la minería, con la apertura de carreteras, con la consulta previa que no se cumple. Entonces, en un principio, mi abuela se ponía triste también cuando relataba estos hechos funestos del caucho, ¿no? Pero, pero es lo que me causa en este momento, indignación porque no pareciera, sino que la historia, si lo ponemos en una línea horizontal, la historia del mundo indígena desde el siglo XX hasta ahora, pues parece que no ha cambiado mucho. Estamos en la misma situación de vulnerabilidad y, y totalmente desprotegidos por el Estado, ¿no? Se están asesinando a varios líderes ambientalistas. Esto no ha parado, pero la semana pasada hubo, creo que 2 asesinatos que pasan impunes y que tienen que ver también con la explotación ilegal de recursos en la selva, ¿no? Ahora, el relato audiovisual de este genocidio, de esta masacre, me encantó también, digamos, porque, claro, es la parte, creo que es la mano de Santiago, la que está dibujando parte del horror, digamos, que perpetraban estos caucheros, y se mezcla con humo, con música. Nuria, esa parte que tiene que haber sido fuerte y había que contarla, ¿cómo fue? ¿Cómo contar el caucho? Fue una cosa que fuimos porque grabábamos y editábamos en paralelo. Entonces, cómo contarlo fue algo que fuimos descubriendo. En primer lugar, yo tenía claro, y es algo que acordamos con Remberg, que la historia en el canto de las mariposas no iba a ser mediada, no iba a haber antropólogos ni expertos mediando, hablando por los Huitoto, sino que iban a ser su versión. Y que eso creo que es el aporte que hacemos con la película, que hay como las denuncias de Casement, que hay visiones de periodistas, pero existe en este caso, claro, evidentemente yo pongo el oficio con todo el equipo con el que hemos hecho la película, pero quienes cuentan son los Yaguarcani y la comunidad en La Chorrera. Entonces, Santiago, que sí pinta, porque Remberg no pinta sobre el caucho, esto sale en la película, pero Santiago, que sí pinta sobre ese tema, era como el que iba a ponerlo en imágenes. Y después existen 2 tipos de fotografías que teníamos acceso. En primer lugar, unas fotos que se llaman del álbum de la Comisión Consular al río Putumayo y afluentes, que es un álbum que fue rescatado por una organización que se llama el CAP, con financiamiento del Centro Cultural de España hace varios años, y teníamos las fotos que nos cedieron, y en verdad esas fotos que se ven, además tienen una estética como muy evidente, salen hombres vestidos de blanco como si fuera un cliché de lo colonial, con los indígenas, además ellos arriba, los otros, o sea, es como si fuera una puesta en escena del maltrato. E increíblemente esas fotos son hechas por la propia Casa Arana, que era como la empresa explotadora. Entonces eran fotos, por así decirlo, tienen 100 años, pero de su relacionista público. Ellos encargaron esas fotos. Esa casa también es protagonista de la película, ¿no? Pero esas fotos... Ahí pasaron todos los horrores. Por ellos. Y hay varias estaciones caucheras, ahí salen, la Casa Arana es la que visitamos, que era la principal, pero salen fotos de otros lugares. Y después hay una foto que hizo Roger Casement, que fue el irlandés que, como parte del Estado británico, fue a hacer como una especie de investigación de derechos humanos antes de que existiera el concepto de derechos humanos, porque era en 1917, creo, 14, 17, y hay una foto de Roger Casement que a mí me gustaba mucho la idea de ponerla. Y como aparecen las fotos en el documental, en la película, la idea era como si fueran reminiscencias, como si fueran un poquito espíritus del pasado. Ese es el planteamiento que se hace, por eso aparecen como con disolvencias y como que se le aparecen a Remberg, por así decirlo. Así fue la forma en que decidimos contar la historia, a través de la memoria que se le aparece a Remberg, los cuadros de Santiago y el archivo sonoro de la abuela Marta, que también narra. Y ya cuando vamos a La Chorrera, ahí ya sí que son testimonios en primera persona, en el presente, de lo que es el espacio, ¿no? Ahora, Remberg, en esa masacre, en ese genocidio,
¿Cuánta gente murió? Pues, según las cifras aceptables por la historia hablan más de 40.000 asesinatos, pero según académicos indígenas en Colombia, hablan de más de 80.000, casi los 100.000, los 100.000 asesinatos, Qué horror. homicidios. Qué horror. Y esa casa Arana que se veía abandonada, ¿sigue abandonada o No está abandonada, eso es un truco de la película. En realidad Ah, sí, es un colegio. Me engañaste, ¿eh? Me engañaste. O sea, es un colegio en este momento. O sea, en ¿Ya? La Chorrera trabajamos con la comunidad y el director del colegio, que se llama René Tetelle, que es Bora, no es, porque en La Chorrera viven huitotos, boras o cainas, todos mezclados, ¿no? Pero cada uno tiene muy claro cuál es su clan, cuál es su cacique, que es como su jefe espiritual, por así decirlo. Están muy organizados, porque es de donde vienen. En cambio, en Perú, al ser desplazados, en la zona de Lampillacu, es más difícil esta organización más tradicional, por así decirlo, ¿no? Según lo que he aprendido y lo que me han contado los mismos protagonistas. Veo que has aprendido un huevo. Sí, entonces en la Casa Arana actualmente es un colegio, pero el director del colegio, que es alguien que sí cree en la necesidad de la memoria, nos permitió vaciar la parte de abajo para poder entrar, y mientras nosotros grabábamos la escena en la Casa Arana había como 40 niños y niñas escondidos a 100 metros, amenazados para que no hablaran mucho para poder tener el sonido limpio. Así fue nuestra experiencia de rodaje ahí, para poder ingresar a lo que había sido el centro de almacenamiento más importante, ¿no? Ahora, Renber, el tema del canto, ¿no? Como que son muy musicales los huitotos. O sea, cuéntanos, ¿qué tan importante es la melodía, la canción? Bueno, igual de importante que cuando se cuenta la historia, porque los cantos, tanto estos cantos que se hacen en los bailes tradicionales, o los cantos que se hacen en los icaros, cuando se va a curar a un enfermo, a alguien que le mordió una serpiente, o a alguien que le hicieron daño, una brujería, o cuando una mujer va a dar a luz, al final son las mismas historias, los mismos personajes, pero en distintos, ¿cómo lo llamaríamos? En distintos niveles espirituales, ¿no? O sea, yo te puedo contar una historia con palabras, una conversación como la que estamos teniendo ahora, pero también puedo contar la historia a través de un canto, o puedo contar la historia o el mito a través de cuando estoy icarando, ¿no? Cuando estoy curando. Entonces, cuando estás, no te capté eso, cuando estás... Icarando es pues cuando estás curando y cuando estás diciendo estas palabras mágicas para poder curar una enfermedad. O sea, las formas de transmitir los mitos en las historias se dan en distintos planos, no solamente en este plano, se dan en el momento que se canta, en el momento que se baila, en el momento que se cura, se da en cada momento, en distintos momentos del tiempo y la vida. Ahora, Nuria, una pregunta obvia que debía hacer al principio. ¿Por qué el canto de las mariposas? Bueno, tú has dicho parte de la respuesta, que es que son muy musicales. Y no es solamente en lo que hemos puesto en la película. Grabando en La Chorrera, las personas antes de grabar nos pedían cantar. ¿En serio? Sí, nos pedían cantar. Por ejemplo, el señor que cuenta la matanza y que murieron y que se quemaron, un señor viejito que sale... ese señor primero nos pidió cantar la historia y después lo grabamos, entonces como que cantaban mucho, y en realidad cuando grabamos en La Chorrera, que esto fue en el año 2018, acuérdense que como en 2020 y 2021 hemos tenido pandemia, es como que estamos todo tarde, todo está desplazado. El último rodaje fue en 2019 en verdad, pero en 2018 que grabamos ahí... O sea, ¿cuántos años ha durado la grabación? 16, 17, 18 y 19. Y se grabó y editó en paralelo. Y en 2020 estábamos listos. Un documental suele tardar una cosa así, sobre todo si es una ópera prima como en este caso.
porque se desfinancia y porque hay Wow, mucho que ¿qué aprender. tal, qué tal ópera prima? Ay, qué bueno que, No, que no, digas no. esto, me encanta. O sea, Pero solo para decirte, llegando a la chorrera, y sigo con los sentimientos acá revueltos, porque es una película que te remece, que te conmueve, que es qué bueno. bonita, ¿no? Y que te hace descubrir un Perú desconocido, un Perú que la mayoría de peruanos ignoramos, creo, ¿no? Bueno, qué bueno, esto era parte de nuestros objetivos cuando lo hacíamos y cuando conversábamos con Rembert. Solo para terminar lo del título, llegando a la chorrera, Sí. teníamos otro título. Se estaba llamando la Ah. película El canto de la garza blanca. Y ahí dijeron, pero ¿por Es el qué? nombre del clan Exacto. de Pero Lemberg. ahí nos dijeron no, porque tuvimos que pedir permiso social para grabar. Yo llegué unas 10 días antes a la chorrera, antes de que llegara Rembert, para que los jefes, yo mostrándoles el teaser, fuimos con una productora local, con Fanny, que es la traductora, que conocía ¿Ya? a la gente, sin eso no lo hacíamos, que nos presentaba al dueño de la bodega, que nos permitía Hola, sí. cargar las baterías en la noche, Traductora no la espiritual. hacía. Sí, no solo traductora, sino que era alguien con mucha relación en la chorrera para que nos Además, recibieran bien, una huitota, y a la vez que vive en Bogotá. Entonces, sin ella fue clave para poder entrar, porque incluso a Rembert le pedían como, pero ¿tú quién eres? O sea, como que le pidieron todas las credenciales, tipo, ¿de dónde vienes? ¿Realmente tu abuela? Y como que querían escuchar su historia para saber que era un desplazado, porque en la chorrera los peruanos son los malos, los peruanos son la Casa Arana, los que causaron el horror. pues, Ellos no eran conscientes que había desplazados en la zona de Perú. Entonces, como que es peruanos son los que nos trajeron la desgracia. Entonces, ahí me dijeron que cómo se iba a llamar el clan de la Garza Blanca, si hay no sé cuántos clanes, que tenía que tener otro nombre. Ellos sugirieron un título larguísimo, que era algo así como la canción que le cantan a Rembert, era algo así como El retorno del hijo del tabaco a su territorio original, después de... Y pues, disculpen, pero ese título no puede ser, pero prometemos que pensaremos otro. Y ahí salió porque las mariposas tienen un componente que desde esa escena de Santiago, que él habla de las mariposas y ahí como agarramos los dos elementos para hacer un título que claro, además... las mariposas, por lo que le entendía a Santiago, son como espíritus, ¿no? Exacto. Que dejan, que se quedan luego de que la persona muere. Exacto. ¿Es algo así, Rembert? Son los espíritus de los abuelos, de las personas que fueron quemados, porque en la época del caucho hubo dos rebeliones y después que se rebelaron, pues los caucheros que tenían armas, que tenían armas de fuego, pues los capturaron y los metieron en una maloca, en dos malocas, la maloca, la casa esta comunal, la redonda, la grande. Lo cercaron con caucho y con querosene y pues lo incendiaron y se quemaron todos, ¿no? Entonces, de ahí, de las cenizas de la casa y de las personas que fueron asesinados en ese momento, de ahí aparecieron las mariposas y distintos seres y animales. Claro, esos seres que tú plasmas en tus cuadros, en tus pinturas, y tienen además estos colores tipo la película Avatar, ¿no? Que son colores hermosos, son colores hipnotizantes, como ese es celestes, hay unos rojos así como brillosos. ¿Cómo los mezclas? ¿De dónde los sacas? En realidad, estos paisajes oníricos, surrealistas, que aparecen en mis cuadros, son una representación de lo que vendría a ser el sexto cielo. En los Huitotos hay 7 cielos, 7 espacios, 7 niveles de la tierra hacia arriba. ¿Ya? Como hay 7 niveles de la tierra hacia abajo, hacia el agua, ¿no? Entonces, el sexto nivel, según decía mi abuela Marta, en el sexto nivel está la casa de Buinaima, que es el creador, y en ese lugar, Buinaima. la casa Buinaima, sí, y Buinaima tiene la casa redonda, la maloca, y alrededor de la casa están sembradas miles y miles de plantas medicinales que no existen en la tierra, ¿no? Que no existen en la selva.
Entonces, todas las personas buenas van a cuidar los jardines de Buinaima. Los jardines de Buinaima están básicamente hechas de plantas medicinales. Ese lugar es un lugar que no amanece. Parece que va a amanecer y no amanece. Decía mi abuela que es un lugar que el cielo está azul, celeste, medio turquesa, es como a las 5 de la mañana, 4:30. Eso es eternamente. Entonces, de ahí, de esa idea, de esa narración que me contaba mi abuela, que ese lugar es así, de ahí nacen todos estos colores que ahora aparecen en mi pintura. Qué loco y una vez más, qué ignorante me siento de mi propio país. Te lo juro, ¿eh? Rembrandt, o sea, de verdad que te agradezco muchísimo por esta conversación, porque estoy aprendiendo un montón. ¿Tú qué aprendiste, Nuria? O sea, ¿qué ibas captando así y decías, wow? Wow, un montón de cosas. Ha sido un privilegio poder trabajar con los Yaguarcani y poder... De entrada he aprendido del mundo del arte, porque yo no tenía idea de las figuras de los galeristas y a través de ellos estoy entendiendo un poco ese circuito. Pero después he aprendido de historia. Yo cuando empecé tampoco conocía bien lo que había sucedido durante el boom del caucho y sobre todo he aprendido cómo viven los Yaguarcani, por ejemplo, cómo viven los indígenas, porque en los medios de comunicación los solemos ver representados solo cuando hay un derrame y hay protestas, por así decirlo, en situaciones de conflicto, pero no en esta cotidianidad que tienen como cualquier familia de clase media en el Perú, en que comen, aman a sus hijos, lo que quieren es que a todos les vaya bien, y creo que esto es lo que también he querido aportar con la película, una representación muy cotidiana, sin ser etnográfica, sino como podrían ser eso, una familia de Magdalena del Mar, pues no, pues son de Pebas. Y tienen sus costumbres diferentes. La gente le llama mucho la atención que comen en el piso, por ejemplo. Varias veces lo mencionan, pero eso somos más parecidos, con Gracia, ¿no? mi novia, con la que vi la película, y dije, oye, mira, parecen como los árabes, ¿no? O sea, se sientan en el piso para comer. Así es. Entonces, eso también era parte del aprendizaje y que queríamos compartir con la audiencia, que siempre pensábamos en el público. Así que me encanta, Pedro, escucharte, porque cuando hacíamos la película en edición con Nicolé, la editora, pensábamos siempre en lo que supongo que es como escribir, ¿no? Que siempre piensas en cómo le entregas un regalo al público, lo invitas a un viaje, ¿no? En que le vas dando información, en que lo vas invitando a sentir cosas y sí. Cuando comentan estas cosas que sientes, que te han despertado, era parte de lo que deseábamos que despertara. Decíamos, deseamos que la gente disfrute la película, que piense en sus propios abuelos y que a la vez después vaya a googlear. Porque no está todo, ahí no te habla de quién era Julio César Arana ni nada, sino sí. Que tú vayas y googlees y busques más información del aspecto que más te haya interesado. Entonces, es como eres el público ideal. Bueno, para mí ha sido un cóctel de emociones, si lo puedo describir de alguna manera. Ahora, Rembrandt, esa gente, o Nuria, esa gente que aparece ahí en las fotos, en los archivos, son peruanos. No son portugueses, no son caucheros, no son de los primeros caucheros que vinieron de Portugal. Son peruanos y algunos capataces, no sé si salen, los traían del Caribe como capataces. Había unos capataces afro, pero no salen tanto en las fotos, pero la mayoría sí son peruanos, bien identificados en las fotos. En el álbum que está también online, están bien identificados. Es más, algunos de los que aparecen de los huitotos, hay una foto cuando Rembrandt está en la canoa y que sale una pareja, un hombre y una mujer, uno y en su mirada está el dolor, están así como dice Joseph Conrad, ¿no? El horror está en sus ojos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era un líder huitoto, es decir, no solo están los agresores, sino que también están líderes culturales, guerreros, que fueron esclavizados y evidentemente es algo que les sacaba el alma, no sé, se ven sus miradas, ¿no? Entonces, ellos eran huitotos del lado en ese momento eran colombianos, pero acuérdense lo que ha dicho Rembrandt, se sienten huitotos por encima de donde esté la frontera, ¿no? Exacto. Pero sí, son peruanos y algunos eran muy sanguinarios. Uno del bigotito era conocido por ser muy sanguinario, porque esto no sale en la película, pero esclavizaban mujeres, o sea, como que las obligaban a ser sus esposas, que esto es esclavitud sexual, o sea, imagínense.
No, me imagino todo, porque de las pocas cosas la forma como mutilaban, de cómo los quemaban, no, o sea, la historia es terrible y es una historia poco difundida o prácticamente no conocida, ¿no? De tu familia, Renber, ¿cuánta gente murió en la masacre o en el genocidio contra los huitotos? Solo me quedé pensando en el comentario de Nuria y de alguna forma para complementar, cuando sucede, cuando el gobierno inglés envía a Roger Casement a hacer las investigaciones al Putumayo, creo que es 1908, 1907, y publica después el libro azul británico y después publica sus diarios, y aparece en la prensa inglesa y norteamericana, el Estado peruano le da la responsabilidad al juez Valcárcel. Valcárcel, no sé si Nuria me puede por ahí ayudar con unos datos, y donde comienzan a hacer las investigaciones y ellos investigan y están todos los nombres de las personas, de los patrones, de los empleados de las Casas Arana, están los nombres y apellidos y con todos los crímenes. Y donde el juez Valcárcel y después Rómulo Paredes, que continuó la investigación de Valcárcel, insta al gobierno peruano a atrapar lo más rápido posible, porque ellos, escribe Rómulo Paredes, están pensando abandonar la Casa Arana y huir de la justicia, ¿no? Solo para tener en cuenta de que eso está escrito, hay un informe, y para darnos cuenta con nombre y apellido, y para darnos cuenta que el Estado no hizo absolutamente nada, ¿eh? El sistema de justicia peruano. Bueno, volviendo a tu pregunta, pues no tenemos datos exactos de cuánta familia nuestra falleció, pero lo que sí sabemos es pues que el clan que pertenecía mi abuelo, el bisabuelo, okay. Gregorio, quedó totalmente, fue menos de la mitad que quedaron vivos, ¿no? Cuando él regresó, las 2 veces que regresó a La Chorrera, muchos de sus tíos no existían, sus abuelos no existían, o sea, habían sido asesinados todos. Qué fuerte, ¿eh? De la verdad que la historia es muy fuerte. Ya para ir finalizando, esa Casa Arana, que ahora es un colegio, como comentaba Nuria, ¿no debería quizás convertirse en un museo de sitio, en un lugar de la memoria? No quieren, localmente no quieren seguir adelante. Ellos han ritualizado el dolor y dicen no queremos. Además, ten en cuenta algo, en Colombia, y esto también entendí cuando estábamos grabando en La Chorrera, o sea, sin quitar la importancia de lo que sucedió en el genocidio del Caucho. Sí. Ahí en La Chorrera, o sea, nuestros asistentes de rodaje, el que no había estado en las FARC había sido paramilitar. O sea, en Colombia les ha atravesado un conflicto tras otro. Entonces, realmente eso no deja de ser algo de su pasado, y después han tenido, o sea, y en la zona donde grabamos, y eso me enteré una vez, ya estaba ahí, si no, no sé si hubiéramos ido, es donde estaban las FARC que no han entregado las armas, pero me dicen, no, están a 4 días a pie. Y era como, bueno, pero aquí estaremos 20 días, o sea, tienen tiempo de ir, venir. Entonces, como que es una zona donde les ha atravesado la violencia de muchas formas. Entonces, lo que ellos piden es como seguir para adelante. No quieren hurgar tanto. Lo que a mí sí me chocó es que no habían visto, por ejemplo, este álbum de fotos, porque nosotros llevamos estas fotos impresas a las señoras viejitas. Son escenas que no han salido en la película, y identificaban claramente los lugares y así, ¿no? Porque es de alrededor. Pero su forma de vivir la memoria, la mía, digamos, como occidental y como defensora de derechos humanos, primero hubiera querido otro enfoque, quizás más activista, pero justamente respetando a los protagonistas, tienen otro en que no quieren como excederse en hurgar en la herida de esa forma, en su cotidianidad. Porque además La Chorrera es un sitio bellísimo. Creo que se ve un poco, pero no se puede
Hay se llama La Chorrera porque hay unos chorros, unas cascadas, unas piedras. Es muy, muy bonito. Es más, había una propuesta que los han echado a los indígenas de ahí. Fanny nos contaba de hacer un complejo turístico. Eso sí que hubiera sido una burla a la memoria que en la Casa Arana se pusiera un hotel 5 estrellas. Hablando parece el argumento de la película polémica de Netflix. Ah, sí. La que nos volvamos a encontrar. Esa, pero sí sería un despropósito hacer un complejo turístico en la Casa Arana. Sería una falta de respeto. Total. Ahora, ¿podrías explicar un poquito más ese concepto, Renber? O sea, digamos, nos queda claro que ya, desde un punto de vista occidental, claro, tú dices, ese lugar debería ser pues una especie de Auschwitz, una especie de Stasi, como hay en Alemania, un lugar, digamos, que recuerde, nos haga recordar lo que pasó para que no vuelva a pasar, ¿no? Pero no es la racionalidad del Huitoto no va por ese lado, va más bien por el de olvidemos esto, sigamos adelante. No necesariamente No. Olvidemos esto y sigamos por adelante, no. A ver. Todo lo contrario. Creo que va por el camino de curar las heridas, curar esos traumas, va por ahí. Y eso es lo que hablamos con Nuria muchísimas veces, ¿no? En que, por ejemplo, el arte es una actividad, es que ayuda realmente a curar heridas como la época del caucho, sin olvidar la historia. No estamos hablando de olvidar la historia, estamos hablando de cómo enfrentamos, a partir de un hecho tan trágico como el caucho, cómo enfrentamos el futuro. Entonces, lo que decidieron los indígenas en La Chorrera fue enterrar. El canasto es un bolso tejido con tamishi, que es una liana que se utiliza para cargar la cosecha, la piña, los plátanos, los sumarís, la yuca, los pescados, la farina, el casabe. Es un canasto que lleva vida. En cada canasto se lleva pues el futuro, ¿no? Entonces, hubo una ceremonia simbólica a los 100 años del genocidio cauchero, al conmemorar los 100 años, donde se enterró en un canasto todo esta tragedia, estos traumas, estos crímenes, y a partir de eso comenzar a construir una nueva canasta, comenzar a llenar una nueva canasta, que es el canasto de la abundancia. Entonces, más allá de olvidar un proceso como el caucho, es curar las heridas. Y eso también cumple la función de la película. La función de la película, más allá de una denuncia sobre la época del caucho, más allá de las denuncias postergadas que hemos venido haciendo nosotros, es precisamente eso, curación. Nosotros creemos como familia que una pintura puede ser mucho más poderosa en diferentes contextos que un discurso político, ¿no? Entonces, obviamente, estaría, bueno, desde afuera si lo vemos, estaría bueno un museo y todo lo demás, pero no olvidemos que La Chorrera está muy alejada de la capital colombiana, de Bogotá. Hay que viajar en avioneta, que va una vez por semana. Hay miles, cientos de jóvenes indígenas que van a estudiar en ese lugar donde se asesinó, se mató, y entonces se lo está viendo más como una esperanza y como una forma de curar, más como un lugar que debería mantener una historia pues trágica. No, has destruido y liquidado mi idea. Y ahora sí entiendo y comprendo, digamos, claramente, digamos, un poquitito más, pero de verdad que me provocaría seguir conversando porque me parece un mundo fascinante, digamos, que ha abierto Nuria con esta película, que es, como leí por ahí, es un viaje
un viaje para recuperar la memoria, ¿no? Lo leí en alguno de los textos que reseñan la película El canto de las mariposas. Bueno, ya para terminar, ¿dónde la podemos ver, Nuria, me dices? El canto de las mariposas.pe. Y se acabó. Se acabó. Y ya estás, ahí sale Ahí el link. está y pones play. Exacto. Buenísimo. En esa web, así lo hemos intentado hacer muy fácil, no sé, solo Perú. Yo no sé cómo hice, pero lo hice ahorita, creo que la semana pasada. Creo que cuando estrenó, creo que el viernes o sábado la vieron. Ahí Porque nomás. me escribiste. Sí, sí, sí. Ya, lo que pasa es que como yo tengo una memoria así, de como Dory. En realidad conocías totalmente la historia del caucho, solo que te habías olvidado. No. No, el mundo que se abre con esta película de verdad que es fascinante, ¿no? No solamente el mundo de los huitotos, sino la familia de Remberg. La familia de Remberg me parece, wow, es una familia de artistas que vale la pena conocer viendo El canto de las mariposas. Remberg Yawarkani, oye, muchísimas gracias, ha sido un gustazo, un placer conocerte. Nada, pues comprometo a leer sobre los huitotos, sobre la cultura amazónica, porque de verdad que me he sentido absolutamente ignorante, digamos, en estos temas que forman parte de mi país, ¿no? O sea, qué vergüenza, que no, de verdad que me siento avergonzado de no conocer en profundidad estas cosas, estas culturas y estas personas, ¿no? Gracias, Nuria. De verdad que tu chamba ha sido, creo, súper importante y ojalá que muchos peruanos ignorantes como yo nos acerquemos con curiosidad a esta película y con el corazón abierto, porque la verdad que es una película que conmueve y tiene momentos muy duros y muy fuertes, ¿no? Como la parte de la masacre y del genocidio de los caucheros peruanos, o sea, ni siquiera de los portugueses, peruanos. En fin. Gracias, Nuria. Gracias, Remberg. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.